Amigos, amigas de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa semanal Corazón Limpio. Yo, Pastor San, estaré con ustedes en la próxima media hora. Nuestra charla odierna tiene como tema el discipulado o seguimiento de Jesús y la renuncia, o mejor, transformación de nuestro ego-yo humano. La transformación ocurre en la medida en que dejamos que nuestro yo caprichoso e instable se vacíe, pierda su fuerza tiránica y se llene del Espíritu Santo. Es decir, yo ego está bajo del señorío, unión yo con Jesús. Seré yo divino por Jesús. Para que nuestra voluntad se conforme cada vez más con la voluntad de Dios. Como iremos a escuchar a lo largo de nuestra meditación, ese no es un perder, sino por contrario, un ganar. Entregamos lo que es humano, perecedero y provisorio, y ganamos lo que es divino y eterno. Fuerza mi alma. En otras palabras, pasamos de la esfera puramente humana, con todos sus límites y fracasos, para entrar en la plenitud de la vida divina, como hijos, hijas de Dios, experimentando en nuestro corazón la vida nueva. Otra palabra, la vida de resucitados. Pero para eso necesitamos aprender a morir a nosotros mismos. Yo mengue y dejar lugar a la vida divina. Solo podemos hacer eso poniéndonos a la escuela de Jesús. El camino de Jesús es el camino, también camino del discípulo. Si el maestro cargó con su cruz, el discípulo no tiene otro camino para llegar a la resurrección. Pedro hace una linda profesión de fe donde reconoce a Jesús como el Cristo. Marcos capítulo 8, versículo 29. Pero cuando Jesús habla con claridad que su camino para la gloria de la resurrección es el de sufrimiento, Pedro lo lleva aparte y comienza a reprenderlo porque no acepta que el camino de Mesías sea de pasión y muerte. Marcos capítulo 8, 32. Jesús da media vuelta e increpa a Pedro con vehemencia delante de los otros discípulos. El verbo aquí usado es el mismo que Jesús usa para increpar a los demonios. Marcos capítulo 1, 25. Diciéndole, alejarte de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque Pedro no quería renunciar al mundo, sino conquistarlo. Y lo invita a ponerse detrás de él, actitud propia de todo discípulo. Quien venció al mundo fue Jesús, pero con la fuerza del amor, no de las armas. Enseguida Jesús comienza la formación de sus discípulos, porque como aparece en todos los evangelios, todavía no habían entendido qué tipo de Mesías era Jesús. Escuchemos atentamente el texto de hoy. Entonces, llamó a la multitud, a sus discípulos, y le dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Yo estoy leyendo Marcos
capítulo 8, 34 a 38. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar al cambio de la vida? Si alguien se vergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Estructura del texto. Jesús llama a la multitud y a sus discípulos y les dice que si quieren seguirlo, deben renunciar a sí mismos, levantar su cruz y seguirlo. Versículo 34. Porque su uno se afana para salvar su vida, va a perderla, pero quien se la entrega a él y a la causa del Evangelio, la salvará. Versículo 35. De nada nos sirve ganar el mundo entero con todas sus vanas promesas si perdemos la cosa más esencial, la vida en Dios. Versículo 36. Nada podemos dar en cambio de nuestra vida, no la biológica, sino la vida en plenitud que es don de Dios. Versículo 37. Si uno se avergüenza de Cristo, de su vida, muerte y resurrección, de lo que Él dijo e hizo cuando pasó en nuestro mundo, el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando vendrá en su gloria. Versículo 38. Comento. Jesús insiste en las exigencias de su seguimiento y en la necesidad de levantar la cruz y entregar la vida en sus manos. Marcos capítulo 8, versículos 34 a 35. Si antes se dedicaba a enseñar al pueblo después de la confesión mesiánica de Pedro, Marcos capítulo 8, 29, y de la ambigüedad de éste, empieza la formación de sus discípulos. Les pide que hagan una opción clara por él, como vemos en Juan capítulo 6 y versículo 67. También ustedes quieren marcharse. Comienza a prepararlos para la misión que realizarán después de su vuelta al Padre, a partir del momento en que era evidente que lo querían matar. Jesús comienza a usar con frecuencia el título del Hijo del Hombre, título que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 a 14, pero con significado diverso en el hombre con el que más se designó y quizá el que menos usamos. ¿Qué quería decir Jesús cuando comenzó a usar este título? Cuando hablamos de Jesús no acostumbramos a ver en él a un hombre que hizo un camino de aprendizaje. Solo lo vemos como un maestro. En realidad Jesús fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Vivió el mismo proceso de aprendizaje propio de todo ser humano. Se formó en la escuela de Nazaret con María y José, donde crecía fuerte, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Lucas capítulo 2, versículos 39 y 40. Y después, a lo largo de sus 3 años de ministerio público, fui aprendiendo en el contactos con las personas que encontró, con los discípulos y discípulas, con él caminaron y con los hechos duros de la vida. Y aunque era hijo de Dios, aprendió a ser obediente a través de sus sufrimientos. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Podemos decir que aprendió a levantar su cruz y a entregar su vida de hombre en las manos de Dios. Por eso puede llamarse Hijo del Hombre, Hijo de Dios, porque creció
a la luz de estas dos escuelas. Jesús hizo un camino de despojamiento de sí mismo, Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, un camino de renuncia a su yo humano, para que su voluntad humana se conformase a su voluntad divina. Es el camino pedido a todo hombre y mujer que quiera ponerse a la sequela del Señor Jesús. Renunciar a sí mismo, a los imperios de nuestro ego humano, para que la vida de Dios pueda brotar y desarrollarse en nosotros. Seguir a Jesús tiene un doble sentido. Primero, estar con Él. Segundo, ir en misión, o sea, predicar, expulsar los demonios, ser pescador de los hombres, etc. Marcos capítulo 1, versículo 17. Seguir a alguien en la época de Jesús indicaba la relación íntima que el discípulo tenía con su maestro. Los discípulos seguían al maestro y se formaban en la convivencia diaria con él, dentro del mismo estilo de vida. Esto vale también para el seguimiento de Jesús, donde podemos detectar por lo menos 3 ejes fundamentales. Primero, imitar su ejemplo, que es la obediencia hasta la muerte. Jesús era y es el modelo a ser imitado en la vida del discípulo o de la discípula. Juan capítulo 13, versículos 13 a 15. La convivencia diaria con el Maestro permitía una confrontación constante. En esta escuela, la enseñanza básica era el reino de Dios, presente en la vida y en la práctica de Jesús. Esto exige de nosotros una constante meditación de la palabra de Dios para despojarnos en la vida de Jesús y a través de él, de tantos otros que hicieron de su seguimiento su razón de vivir. Segundo, participar de su destino. La imitación del Maestro no era y no es un aprendizaje teórico. Quien quiere seguir a Jesús debe comprometerse y estar con Él, no solo en las buenas, sino también en las malas. Estar discípulos a cargar la cruz y a morir con Él, si fuera necesario. Marcos capítulo 8, versículo 34 a 35, Juan capítulo 11, 16, y también que Lucas capítulo 22, 28, Juan capítulo 15, versículo 20. Vale la pena ahora esclarecer lo que entendemos cuando hablamos de cruz, cuando hay, por un lado, mucha confusión sobre su sentido, y por otro, de interés o hasta miedo de hablar de la cruz. Muchos prefieren saltar luego para la gloria de resurrección, olvidando que sin cruz no hay resurrección. Entonces, ¿qué es la cruz? La cruz de nuestra no es un regalo de Dios. Él no envía cruces para nadie. Se escucha muchas veces decir que cada uno tiene su cruz, que Dios nos dio esta u otra cruz, siempre haciendo referencia a las inevitables tribulaciones y sufrimientos de la vida, sufrimientos y tribulaciones que no podemos evitar y que debemos aceitar aunque quisiéramos justamente. Echarlos bien lejos de nosotros. Sufrimiento, enfermedad, lutos, no eran llamados de cruces en los primeros siglos del cristianismo, sino con su propio nombre. Esta visión de la cruz solo apareció tardíamente, a partir del siglo V, en algunas oraciones cristianas y pues firmando en el imaginario cristiano. Y segundo, la cruz siempre es presentada con una clara condición: el invito que Jesús hace para someterse voluntariamente a la cruz. En el Nuevo Testamento,
y en participar en los evangelios está estrictamente ligado a la séquela de Jesús, siempre como una propuesta de vida y nunca una imposición. Jesús no llama al sufrimiento, sino a la vida plena. El primero solo puede ser una consecuencia liberamente aceptada del seguimiento de Jesús. En el Evangelio, el invito a levantar la cruz aparece 2 veces en Mateo, capítulo 10, 38, capítulo 16 y versículo 24. Y Lucas, capítulo 9, versículo 23, capítulo 14, versículo 27. Una vez en Marcos, capítulo 8, versículo 34. Nunca en Juan. En todos estos pasos los evangelistas no usan los términos cargar, acoger, aceptar, que podrían hacer pensar a una actitud pasiva del hombre como algo que él debería aceptar, como algo establecido de antemano, sino que ellos usan los verbos tomar y levantar, subrayando que es la persona en cuestión que debe agarrar la cruz con sus manos. Actitud activa. La cruz nunca nos es dada por Dios, más bien tomada por hombre como consecuencia de una libre elección y resultado por haber acogido el llamado de Dios a seguirlo. Jesús propone un camino de plenitud, de realización humana, nunca impone nada. Por eso dice, si quieres, palabras enderezadas a sus discípulos y a sus libres voluntades. Por tanto, tomar o levantar la cruz no es algo de resignación cuando algo de malo se pasa en nuestra vida, sino la posible consecuencia de haber elegido libremente de seguir al Señor Jesús. Lucas capítulo 21, 17. Todo el mundo os odiará por causa de mi nombre. La cruz aparece en el Evangelio como el precio que se debe pagar para ir en contramano de este mundo con sus valores opuestos a los del reino. Hoy día se escucha en muchas predicaciones en evangelio liviano, según la moda actual, que tiene el gusto por las cosas livianas. Muchos quieren llegar a la resurrección, que en lenguaje secular hoy llaman de prosperidad, felicidad o de otra manera, saltando el camino de la cruz. Pero mis amigos, amigas, eso es imposible. No hay resurrección sin cruz. Y claro, no hay cruz sin resurrección. Necesitamos acoger el mensaje de Cristo Jesús en su integralidad, sin descuentos particulares. Marcos muestra a un Jesús consciente desde el comienzo de su misión, de su trágica conclusión. Un Jesús que acepta su bautismo, de tomar el trago amargo de la cruz en obediencia al Padre, uniendo así los temas del bautismo y de la cruz, como expresa claramente Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5, donde dice que fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús, participar en su muerte y resucitar por el poder del Padre para llevar una vida nueva. Por eso, la cruz es el camino indispensable para todo creyente que quiera seguir a Jesús en el camino de la verdad, rumbo a la verdadera libertad, como dice Juan capítulo 8, 31 a 32. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Solo quien es libre puede ser plenamente animado por el Espíritu Santo. Y 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Ahora bien,
El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y ponerse al servicio de todos. Marcos capítulo 9, 35. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Es en la humildad donde somos renovados y hechos nuevas criaturas. Cuando nos ponemos con confianza en las manos del Señor Jesús, perdemos todo tipo de miedo, incluso el miedo de perder nuestra vida física, con la certeza que vida que Dios no comunica en Jesús y nos la comunica ya desde ahora, es capaz de superar hasta la muerte. Marcos capítulo 8, 35. Juan capítulo 6, versículo 51. Cuando somos totalmente libres, somos también capaces de seguir el Salvador. Entonces, el madero de la cruz se transforma en el vivificante árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, Génesis capítulo 2, versículo 9, que transmite la infa vital para salir del hombre viejo y vencer la muerte. Tercero, hay lucha espiritual para tener su vida de Jesús dentro de nosotros. En el intercambio de muerte a nosotros mismos y en la experiencia personal de la presencia de Jesús resucitado en nuestra vida, como los primeros cristianos, podemos decir, vivo, pero ya no soy yo, sino que es Cristo que vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es un rehacer en la oración y en la práctica el mismo camino de Jesús, que murió en defensa de la vida y fue resucitado por el poder de Dios. Para entender mejor tener la vida de Jesús en nosotros o ser nuevas criaturas, podemos leer Génesis capítulo 4, 7, que dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la fuente el alto. Pero si haces lo malo, el pecado se acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Pecado está dentro de mí. Por eso necesitamos discernimiento, templanza y serenidad. Y Dios habló a Caín, ¿no? Entonces, nosotros un poco vamos, que el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2, versículo 20, hasta capítulo 3 y 5, que nos invita a morir a los principios de este mundo, con su falsa sabiduría, afectada piedad, falsa humildad, y a resucitar con Cristo, haciendo morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y ahora vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17 a 24. Clara invitación a ser hijos e hijas de la luz, a no vivir con pensamientos frívolos conforme el lopaje de la vieja naturaleza, corrompida por deseos engañosos, sino a ponerse el lopaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Pasar de la tristeza de la vieja naturaleza herida por el pecado, para la alegría, gozo de la vida en Dios. Concluyendo esta meditación sobre el seguimiento de Jesús y la necesaria renunciar a sí mismo, al propio yo o voluntad, podemos decir que el Señor quiso que nosotros buscaremos no la cruz en sí, porque tampoco Él la buscó, sino más bien el reino de Dios, con su estilo de vida y valores. Jesús solo enfrentó la cruz como
fidelidad a su misión, al reino que él trajo y al Padre, de quien siempre buscó hacer la voluntad, como dijo también horas antes de morir. Marcos capítulo 14, versículos 35 a 36. La mujer que está por dar la luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un hombre nuevo. Juan capítulo 16, versículo 21. Así Jesús, su sufrimiento aceptado voluntariamente, hizo de él el hombre perfecto. Para su vida fue un engendrar vida y compartirla con todos los que encontró. Hoy nosotros tenemos esta vida como don del Espíritu del Padre y del Hijo que habita en todo creyentes. El negarse a sí mismo para seguir a Jesús significa crear una nueva personalidad, humano-divina, humano-divino, hombre nuevo, verdadero yo, en unión de oración y de la vida con el Señor Jesús. Vamos despacito paseándonos de nuestro yo meramente humano para dejar espacio al yo de Cristo y a su divinidad, hasta llegar, como dice Pablo, al hombre perfecto, donde ya no soy más yo que vivo, sino que es Cristo que vive en mí. Solo en esta unión profunda con Cristo podemos moldear nuestro ser para que nuestro ego pueda disminuir, pueda encontrar su justa dimensión y su realización plena. Entonces, no serán más los bienes de este mundo o nuestras felicidades puramente humanas que buscamos, sino la vida en Dios, fuente de todas bendiciones y de la verdadera felicidad. Amigos, amigas, más una vez terminamos nuestra charla espiritual. Deseo para todos ustedes que puedan hacer de Cristo Jesús su razón de vida, que Él pueda ser el centro de su vida personal y familia, para que conformados a Él, cada uno de ustedes sea un nuevo Cristo en su hogar, en su trabajo y en su cotidianidad. Les dejo mi correo electrónico somos, SONMOS, somos, gmail.com. Para si alguien quiere entrar en contacto para compartir o preguntar o esclarecer dudas, puede usar ese correo electrónico. somos@gmail.com. Hasta el próximo sábado, siempre a las 19:30. Dios les bendiga y hasta luego.